El Plan Cóndor fue una operación conjunta internacional de varias dictaduras militares en el Cono Sur en América Latina en los años 70 del siglo pasado. ¿Qué significa eso? Eso significa que en los años 70 tenemos muchas dictaduras militares en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil. Y todas esas dictaduras tienen ideas comunes sobre la doctrina de la seguridad nacional y sobre la idea de perseguir enemigos internos que generalmente son catalogados como comunistas. Y a estos comunistas querían perseguir más allá de sus propias fronteras. Y para eso nace el Plan Cóndor, que nace en una primera reunión en el año 75 en Chile, organizado por el jefe de la DINA, de la Policía Secreta chilena, Manuel Contreras, que organiza una reunión de los militares de todos esos países que acabo de mencionar para organizar esa persecución internacional de personas que salen de un país y tratan de exiliarse en otro país, tratan de buscar protección en otro país y perseguirlos ahí. Y eso significó, y eso funcionó bastante bien y cobró muchas víctimas, sobre todo uruguayos y argentinos, que muchos uruguayos fueron víctimas en Argentina, de la dictadura argentina, también chilenos en Argentina, argentinos en Chile, bolivianos en Brasil, etc. Todo eso durante los años 70 cobra muchas víctimas esa persecución internacional, ese trabajo conjunto de las dictaduras militares en el Cono Sur. El rol de Estados Unidos es importante porque apoyó mucho. Estados Unidos sabía de ese plan y apoyó mucho tanto con la ideología, decía es importante perseguir a esos comunistas, y también con la organización de eso. Las embajadas de Estados Unidos en esos países generalmente estaban enterados de esas persecuciones, de las operaciones clandestinas de estas dictaduras militares, y los apoyaban con dinero, pero también con ayuda en la organización. Y hay algunos agentes estadounidenses que también trabajaban trabajan con esas dictaduras militares, como en Chile hay un caso muy importante de Michael Townley, que es un ciudadano estadounidense que trabajó con la DINA, con esa policía secreta. En Chile en 1988 hay un plebiscito o un referendo sobre donde la ciudadanía podía decidir sí o no si el candidato propuesto por la Junta podía seguir 8 años en el gobierno o no. Ese referendo ya estaba determinado por la Constitución de 1980 que hizo la dictadura y que previó de que se iba a hacer un plebiscito para dar a Pinochet cierta legitimidad democrática para que pudiera seguir 8 años más en el gobierno. En ese referéndum, para que esa legitimidad democrática funcionara, la dictadura aceptó una publicidad en la televisión tanto de la oposición como de la dictadura misma, tanto de la opción no, que era en contra de Pinochet, como la opción sí, que está a favor de Pinochet. Y además dejó entrar a más gente de la oposición que estaba en el exilio y a muchos observadores extranjeros que observaban esas elecciones. Por eso mismo, eso era la chance de la población chilena de salir de la dictadura a través de una manera democrática, a través de una elección. Y por eso mismo Pinochet perdió ese plebiscito, con un 55% de la población decidió que no siguiera en el poder, lo que también significó que un 44-45% decidió que sí, podía seguir en el poder después de 16 años de dictadura brutal, lo que significa también, o lo que nos muestra también el apoyo que tuvo Pinochet en la población chilena a pesar de toda esa represión que existió. Finalmente pierde ese plebiscito, sigue un año y medio en el gobierno, en ese año y medio da muchas leyes, tiene mucho poder todavía, pero en el año 90 llega la democracia con una elección de un nuevo presidente y la constitución más o menos democrática que empieza desde el año 90 a regir. Con referencia a los artículos de la Constitución hay que ver dos puntos, dos elementos. Uno son los artículos que se refieren a la democracia, que limitan la democracia o que limitaron la democracia en Chile, y los otros son los artículos que se refieren al sistema económico neoliberal. Esos dos hay que entender. Por un lado, había varios artículos que limitaron la democracia en Chile, por ejemplo, que
que apoyaban la idea de tener senadores designados, que daban mucha autonomía a los militares, autonomía económica, pero también autonomía política. El presidente no podía remover el comandante, el jefe del ejército, que era Pinochet en los años 90 todavía. Entonces, los militares tenían mucho poder, mucha autonomía todavía, entonces se transformaban en supuestos garantes de la democracia, en una democracia muy autoritaria y muy protegida en ese sentido. También parte de esa constitución, que son leyes constitucionales, era el sistema electoral chileno, que siempre favorecía a la derecha, en un sistema muy complicado, pero que en el fondo le daba con un tercio de los votos la mitad de los asientos en el Parlamento a la derecha, por lo que siempre tenía la posibilidad de bloquear reformas a esa constitución. Y el otro elemento de eso son esos artículos que protegían el sistema neoliberal, que son artículos que se referían a la posibilidad de privatizar el agua, el acceso al agua en Chile, de privatizar la educación, de privatizar el acceso a la salud en Chile y de privatizar las pensiones en Chile. Todo eso está puesto en la Constitución, y cada vez que alguien haya tratado de reformar eso, un partido de la derecha fue al Tribunal Constitucional a decir que esas reformas son inconstitucionales, y por eso no se ha cambiado nunca. ¿Por qué otra razón no se ha cambiado nunca o no se ha logrado cambiar todavía esa Constitución? Es que la Constitución tenía varios métodos de bloquear esas reformas. Por un lado, un quórum muy alto, se necesitaba 2/3 de los votos de los parlamentos para cambiarlo. Por otro lado, esos senadores designados que hacían que la izquierda nunca podía llegar a esos 2/3, porque siempre había casi 1/3 de senadores designados por gente afín a la dictadura, entonces era imposible de llegar a estos 2/3 para cambiar la Constitución. Y entonces esos elementos, y por tercero es el sistema electoral, que hacía también que la derecha tenía más representación que votos. Entonces, esos elementos en conjunto funcionaban de una manera de bloquear casi todos los intentos de reforma. Pero por el otro lado también hay que decir que la Concertación, que era la oposición a la dictadura, que era en el poder durante los años 90 y 2000 en Chile, se acomodó con el sistema neoliberal y no quiso cambiarlo. Tampoco hubo muchos intentos de reformar esa parte. Lo que sí se ha cambiado hasta hoy día son todos esos elementos antidemocráticos. Ya no existen senadores designados, ya no existe el sistema binominal, ya no existe esa autonomía de los militares. Todo eso se ha cambiado. Lo que queda de la Constitución es el núcleo neoliberal, porque eso nunca se ha cambiado, y ese es el gran problema en Chile hoy día todavía. Es una pregunta difícil porque nos refiere a la actualidad. Creo que hay varias razones y no es tan fácil. Por uno, para mí sigue siendo muy, muy importante, sobre todo para ese primer intento que era una constitución muy progresista, muy moderna, una campaña muy fuerte de miedo, de fake news, una campaña de prensa que realmente atacó a esa primera propuesta con todo lo que tenía para cambiar las ideas de la gente para votar en contra de esa primera propuesta. Yo creo que eso se refiere a un problema que, en mi punto de vista, es el problema más grande de la democracia chilena, que es el sistema de medios muy poco pluralistas. Tanto todos los canales de tele como los grandes diarios están todos en manos de empresarios muy cercanos a lo que era la dictadura y a la derecha hoy día, y eso hace, y no hay otros canales. En los medios sociales sí, en los radios sí, pero en los grandes canales de televisión y diarios no hay otras voces, y eso es muy importante. Eso se combina con el hecho de que esa derecha que está en contra gasta mucho más dinero para esas campañas que la izquierda, que también era un factor muy importante en ese primer intento. Pero eso no es todo. Muy claramente hay que ver también que sobre todo ese primer intento fue demasiado progresista. Se quiso cambiar demasiado, y hay que considerar también que hay temas que al parecer no interesan a la mayoría de los chilenos, como el tema indígena, como los temas de identidad. Lo que quiere al parecer la mayoría, y eso se ve también en ese segundo intento que fue rechazado, es participar en ese sistema capitalista, mejorarlo quizás un poco,
pero no cambiarlo entero y llegar al socialismo o a un Chile muy moderno del siglo XXI. Al parecer, cambios grandes no lo quiere la población, la mayoría de la población en Chile. Y eso es una lección también de ese segundo intento que fue rechazado, donde tuvimos una propuesta mucho más de derecha, mucho más conservadora que la que tenemos, que la constitución de Pinochet, y que también fue rechazado, en este caso por suerte, sí, pero que donde nos muestra también que al parecer la población chilena es más moderada, más del centro, uno podría decir, de lo que uno creía. Eso podría ser una de las lecciones que uno saca de ahí, que se rechazó una propuesta bastante de izquierda y se rechazó una propuesta bastante de derecha. Al parecer lo que quieren es más consenso, si es que en algún futuro hay un tercer intento, una propuesta mucho más consensuada que cambia probablemente mucho menos, pero que obtiene la aceptación de la mayoría de los chilenos.